En primer lugar, pues la pastoral vocacional para nosotros, dada la sequía vocacional que padecemos, tanto para los sacerdotes como para los obispos, pues es motivo muchas veces de desaliento, de constatar nuestra impotencia, que más quisiéramos nosotros que tener abundantes vocaciones, pero carecemos de ellas. Y muchas veces nos refugiamos en la nostalgia. En nuestros tiempos de seminario, cuando éramos 300 en un seminario, 500 a veces, y parece que con eso nos conformamos, pero no son buenas actitudes el desaliento, la impotencia y la nostalgia. Justamente en estos momentos hacen falta otras actitudes. Hace falta impulsar una pastoral vocacional lúcida y decidida, que aprenda de las deficiencias y con la ayuda de Dios haga de dicha sequía una ocasión propicia para una nueva floración de vocaciones sacerdotales. La pastoral que escribí en mi diócesis el año que se dedicó al sacerdocio y a la vocación, la titulé Una pastoral vocacional entusiasmada. Yo creo que para afrontar este tema de la vocación y de la pastoral vocacional hace falta entusiasmo. Y cuando hablo de entusiasmo no me refiero solamente a una actitud psíquica o espiritual, sino que es apelar a la etimología de la palabra entusiasmo. En theos, tener a Dios dentro. Si tenemos a Dios dentro, si estamos muy unidos a Él por la oración, tendremos también energías, capacidad para vivir nuestra vocación y para proponerla a otros y de alguna manera colaborar en que den una respuesta positiva. La falta de sacerdotes es ciertamente la tristeza de cada iglesia, dijo Juan Pablo II. Y, sin embargo, yo creo que nuestras comunidades cristianas aún no han asimilado el alcance de la crisis vocacional que padecemos y menos aún la responsabilidad de todos para orar y trabajar en la promoción de vocaciones. Cuando falta un sacerdote para poderle enviar a unas parroquias, enseguida se les ocurre presentarse al obispo a pedirle un cura. Y yo les tengo que decir, si los curas bajasen del cielo de la noche a la mañana, pasado mañana les enviaba uno. Pero ¿cuántos seminaristas tienen en sus parroquias? Ninguno. Pues ya verán a ver cómo arreglamos esto. Es decir, que tienen que reconocer, pero cuando ya les aprieta la necesidad, si no, están creyendo que bueno, que sí, que hay menos curas, pero que no es para tanto, no es para poner el grito en el cielo, ni para que sea una cosa así importante que tener en cuenta. Desgraciadamente en nuestras comunidades ni se ora, ni se trabaja suficientemente y convenientemente en la promoción de las vocaciones. Lo que está en juego no es simplemente la supervivencia de nuestras instituciones, de las diócesis. Cuando en una diócesis faltan las vocaciones y hay pocos sacerdotes, corre peligro de que exista como diócesis y se puede unir a otra, que no es la primera ocasión que se da este hecho ni va a ser la última. Y tampoco se trata de la supervivencia de las parroquias, que tengan que existir las que hay y en el número que hay exactamente. Lo que importa es otra cosa, y es que cuando hay pocos seminaristas y pocos novicios en las congregaciones religiosas, lo que está en juego es el testimonio entusiasta de Jesucristo. Falta gente que dé ese testimonio. Jesús es el Señor de mi vida, yo tengo una amistad personal con Él, en Él encuentro sentido a la vida de cada día, en Él residen mis gozos y por Él también, porque es poco conocido y poco amado, es lo que me hace sufrir. Falta eso, falta la misión de la Iglesia y el servicio a la humanidad. La Iglesia no está en el mundo para estar quieta, pacífica, tranquila, sino que está para anunciar la buena noticia, para anunciar al Señor y así construir una sociedad nueva. Todo eso corre peligro cuando no hay vocaciones sacerdotales. Y por otra parte,
me gustó mucho este texto del jesuita Gabino Uribarri, que dice: lo vocacional no pertenece al margen de la fe cristiana, no es un aspecto despreciable o insignificante, al contrario. Si el elemento vocacional se deja de lado, todo el conjunto de lo que es la fe y la vida cristiana sufre un recorte y se deteriora. Entre nosotros hay un poco esta mentalidad. La pastoral vocacional es para algunos, que les da por ahí, aficionados, que les gusta este tema, pero no es una cosa que sea prioritaria y que sea para todos. Pero fijaos lo que dice aquí: cuando falla la pastoral vocacional, lo que falla al final es la fe de una comunidad cristiana. Quiere decir que no tenemos comunidades cristianas vivas. Lo que es viejo no es fecundo. La fecundidad, hay un momento en que se pierde, cuando se pierde de alguna manera la juventud. Entonces, ¿qué indicará el que tengamos tan escasas vocaciones? ¿No será acaso que tenemos comunidades más bien muertas? La fe entonces pierde uno de los componentes esenciales. El rostro del cristianismo se desdibuja, desaparece uno de sus rasgos específicos. Como consecuencia de esta pérdida de su propia sustancia dogmática, el vigor de la fe cristiana padece un serio detrimento, tiende a languidecer y apagarse. No extraña que al tratar el tema vocacional surjan los temas centrales de la fe, de la vida cristiana, pues lo vocacional está en el núcleo mismo de nuestra fe. Por eso, una de las preguntas fundamentales, tal como os he reflejado ahí en el esquema, la escasez de vocaciones, lo que nos plantea son dos preguntas muy serias a mi juicio. Primera, ¿nuestras comunidades cristianas son verdaderamente engendradoras de vida? Porque es imposible que surjan vocaciones allí donde no haya comunidades cristianas verdaderamente vivas. Por eso la pastoral vocacional tiene tanto que ver con la iniciación cristiana. Cuando hay una iniciación cristiana deficiente, no pueden surgir vocaciones. Por eso la pastoral vocacional también tiene tanto que ver con la pastoral de la santidad. Al principio, cuando oí esta expresión del Papa Juan Pablo II, me parece que fue en la Novo Millenium Ineunte, pues yo decía, pastoral de la santidad. Si a mí no me pega, santidad es lo que habla el Padre espiritual, pero pastoral es otra cosa. ¿Qué es eso de la pastoral de la santidad? Luego, cuando descubrí lo que era, me di cuenta de que efectivamente la pastoral de la santidad es que nosotros no pretendemos hacer buena gente. ¿Y qué tal este chico? Y dices, buen chico. Pues con eso adelantamos poco para la pastoral vocacional. Hace falta que haya chicos que quieran ser santos, que quieran vivir la fe y el cristianismo a tope. Y luego, perdonad un poco el inciso, pero como Palencia y Valladolid están muy cerca, y en esto que voy a contar ahora tienen mucha culpa algunos curas que procedían de Valladolid, en la diócesis de Palencia. ¿Cuándo surgieron vocaciones a la vida religiosa y al seminario en mi pueblo, en Fuentes de Nava? Pues cuando hubo unos curas que se preocupaban mucho del confesonario, de la dirección espiritual, de la cercanía a la gente joven y a los niños, cuando planteaban vivir la vida cristiana en plenitud y con fuerza y con entusiasmo. Si ahora nos conformamos con una vida cristiana mediocre, de ahí tengamos por cierto que no salen vocaciones. Podemos hacer programaciones, dibujos y mil maravillas, pero no salen vocaciones. Nos preocupamos de los jóvenes que están cerca de nosotros, de irles iniciando en esto que es la pastoral de la santidad, que Dios te llama no solo a ser bueno, sino a ser santo. La segunda pregunta que la planteaba Olegario González de Cardedal, dice, ¿nos encontramos ante una crisis de vocaciones o más bien ante una crisis de vocantes? Olegario González de Cardedal recuerda una frase del cardenal Newman, ciertamente sorprendente.
El problema, decía el cardenal Newman, no son los curas que no hay, sino los curas que hay. La cuarta urgencia de la Iglesia en España, afirma Olegario, es la surgencia de hombres y mujeres que sientan como un inmenso don de Dios, honor y gozo el poder entregar su vida entera al servicio del Evangelio. Si nos ven cansados, si nos ven aburridos, si nos ven desalentados, pues tampoco surgen vocaciones. ¿Y cuál es lo que predomina ahora en nosotros? Pues más bien esto. Y la gente incluso se compadece de nosotros con alguna compasión que algunas veces es mala. Hay pobre cura que el fin de semana tiene que ir corriendo de un pueblo a otro, que no tiene tiempo ni de respirar. Yo cuando he oído esto a alguna señora le digo, señora mía, ¿y el resto de la semana? Que la semana no solo tiene fin de semana. Quiero decir que tampoco conviene que exageremos los trabajos y las fatigas. Y un padre jesuita, no sé si creo que era el padre Rollón, pues hacía esta advertencia, que el descanso nuestro que necesitamos no es solo físico. Nosotros necesitamos otro descanso. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Nosotros sabemos, tenemos experiencia de lo que es descansar en el Señor. Podemos iniciar a otros en esto que es descansar en Cristo, que es mucho más barato, mucho más eficaz y no tiene contraindicaciones, porque irse a descansar a las islas de Papuasia es caro y a veces vienes más cansado de lo que fuiste. Descansar en el Señor, eso también es una forma de descanso y mucho más importante que el descanso físico, aunque este también sea necesario. Y no seré yo quien me oponga a que los curas organicen su descanso. Muchas veces organizamos muy bien el trabajo, pero no pensamos en los descansos. Así que el problema no son los curas que no hay, sino los curas que hay, porque no sentimos la vocación como un inmenso don de Dios, no tenemos un legítimo orgullo de ser curas y haber sido elegidos por el Señor y que Él se ha fiado de nosotros, como contemplábamos hace un momento, y nosotros, pues con nuestras debilidades, también confiamos en Él. Y esto es una maravilla que no podemos guardarla para nosotros mismos, sino que tenemos que comunicarla. Hablo ahí en el primer capítulo, primer momento, de un fenómeno cultural nuevo. No me voy a extender demasiado porque esto ya resulta un poco conocido, pero he querido mencionarlo al menos para que nos demos cuenta que el tema de la pastoral vocacional tiene hoy algunas dificultades serias que no tenía en otro tiempo. El hombre sin vocación. Lo que hoy se lleva y está a la orden del día es la programación. Yo tengo que ser dueño de mi vida y yo tengo que programar mi vida. Y yo que no pude ser enfermera, pues mi hija la voy a programar de tal manera que termine siendo enfermera. Y yo tengo que ir dando los pasos y preparándome, pero yo tengo ya mi vida y sé lo que voy a hacer con mi vida. Entonces, cuando en el planteamiento de una vida entra este tema de tenerlo todo previsto, todo programado, y yo puedo hacer de mi vida lo que quiero, ahí no cabe una vocación. A veces la gente lo hace con la mejor voluntad. Cuando se nos acercan personas mayores ya de una cierta edad, a veces de mucha edad, y nos dicen que quieren ser curas y que sienten la vocación de curas, pues qué más quisiéramos los obispos que fuese una realidad eso, pero a veces no lo es. A veces es una cosa muy sencilla. Mire usted, como ahora yo tengo más tiempo libre que me he prejubilado, ahora quería dedicarme a Dios y he pensado en ser cura. Pues mire usted, de ahí a la vocación de cura hay un abismo. Usted tiene una vocación de sacristán que no vea, pero de cura
Eso es otro cantar. No es dedicar tiempo a Dios porque yo programo mi vida y no sé qué hacer con mi tiempo libre y lo voy a dedicar al Señor. Hombre, es buena cosa, laudable, pero de ahí a una vocación sacerdotal va todavía un abismo. Hace falta tener una educación en esto que es primero la escucha de Dios. Si yo no escucho a Dios, ¿cómo voy a saber si me llama o no me llama? Por eso es tan importante la iniciación en la oración. Al candidato al sacerdocio hay que enseñarle a rezar y a orar con el Evangelio, con la palabra de Dios, para que se dé cuenta que es Dios quien le habla, que lo importante en la oración no es que él hable a Dios y que él pida a Dios, sino que le escuche, que puede ser que le esté llamando. Hay que escuchar. Hoy la gente joven, sobre todo, tiene unos auriculares puestos y una música a tope que, como la voz del Señor y la llamada del Señor llega muchas veces como un susurro, ni se enteran. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues con mucho cuidado, sin herirles en la sensibilidad, ir haciendo que, por lo menos en momentos cada vez más largos, se desprendan de los auriculares y que empiecen a escuchar lo que tienen a su alrededor y que miren a ver si es que acaso a través de las voces les llega la voz con mayúscula, que es la voz de Dios. Muy importante la iniciación en la oración para una tarea vocacional, la oración como escucha y como respuesta. ¿Tú qué le dices a Dios cuando Él te invita, te llama, te propone? ¿Qué respuesta le das a Dios? El hombre sin vocación es el que pretende hacer su vida y construirla por su cuenta y el que se la plantea, como hoy es muy frecuente, como una autorrealización personal. Yo tengo que realizarme como persona y para realizarme soy yo el que hago el plan, el que doy los pasos. Por eso tan importante lo de recibir primero, ser conscientes de que la vida es un don que has recibido. La vida no eres tu dueño de nada, has recibido un don. Y si has recibido un don y un regalo, la primera actitud es el agradecimiento. Pero la segunda actitud es también poder hacer de tu vida un don y una entrega a Dios y a los demás. Por ahí ya van apareciendo los fundamentos de una verdadera vocación. El joven de hoy también tiene unas características, por eso es necesario crear una cultura vocacional. Le comentaba antes a Luis que la primera vez que oí yo hablar de cultura vocacional fue una vez que le llevé allí al seminario mayor en Palencia para que hablase a los seminaristas y no sé si también a los sacerdotes. Entonces, de lo que se trata es de crear un ambiente vocacional, en el sentido de que todo cristiano, también los casados, se den cuenta de que Dios les ha llamado a algo y que ellos están respondiendo y que lo importante es escuchar esa llamada y responder positivamente. El joven de nuestro tiempo también está caracterizado por la fragilidad. Es un hombre débil. Un sociólogo polaco, Zygmunt Bauman, ha hecho famosa esta expresión de que vivimos en una sociedad líquida. No es sólida, no tiene consistencia. El líquido le echas en un recipiente y adquiere una forma. Le echas en otro recipiente y adquiere otra forma distinta. Y sobre todo es una fragilidad que le viene de estar muy inclinado al consumismo y a lo práctico. ¿Esto para qué sirve? ¿Y de esto cómo lo puede utilizar? Y las otras preguntas no le interesan. Y por otra parte, un joven que está muy marcado por la sensibilidad, por el sentimiento, por el emotivismo. Entonces, ahí hay unas características que hay que tenerlas muy en cuenta cuando queremos hacer un acompañamiento vocacional. El joven de hoy es un joven bien informado y comunicado,
pero vive una libertad sin referencias sólidas en la vida y sin modelos personales de comportamiento. Con una identidad personal imperfecta y frágil que se debate entre indecisiones crónicas, ya veis hoy lo que les cuesta tomar también la decisión de casarse. Son novios cuasi eternamente. Eran dos un poco cortillos y llevaban 20 años de novios. Por fin se lanzó él un día, madrugó y le dijo a la chica con la que salía, dice, oye, habrá que pensar en casarse. Y dijo ella, ¿con quién? Hay que poner un poco de emoción al asunto porque como no traigo diapositivas y todas esas cosas de las nuevas tecnologías, de vez en cuando hay que hacer un momento de relajación para poder seguir. Bueno, pues un poco en esta descripción del joven de nuestro tiempo, con poca tensión vital, incapaz de tender hacia grandes ideales por los que consagrar la vida, vive de objetivos a corto plazo y de carácter individual, busca la satisfacción inmediata de los deseos. Ya veis ahora los nerviosos que nos ponemos todos cuando tenemos el ratón en la mano, hacemos clic y no sale lo que esperamos. Como tarde 3 segundos ya nos ponemos nerviosísimos, pero hombre, por Dios, si la vida no está hecha tan deprisa y antes esperábamos 13 horas. Mis padres cuando estaban en el pueblo y vivían solos porque se les estropeó la televisión, estaban en un problema súper vital. Me acerqué yo y les dije, pues lleváis 50 años viviendo oyendo la radio, pues pones la radio y ya está, hombre. Y mientras tanto que arreglen la tele. Pero todo esto se nos ha contagiado y entonces todos vivimos de ese inmediatismo de querer tener las cosas ya en el mismo momento en que nos apetecen o las queremos. Es verdad todo esto que el joven de nuestro tiempo tiene todas estas pegas, pero también tiene otras muchas cualidades. Nos lo recordaba Benedicto XVI. Los jóvenes son ya desde ahora miembros activos de la Iglesia y representan su futuro. En ellos encontramos a menudo una apertura espontánea a la escucha de la palabra de Dios y un deseo sincero de conocer a Jesús. No olvidemos esto, que también lo tienen los jóvenes de hoy. En efecto, en la edad de la juventud surgen de modo incontenible y sincero preguntas sobre el sentido de la propia vida y sobre qué dirección dar a la propia existencia. Cuando nos acercamos nosotros a los jóvenes o los jóvenes se acercan a nosotros, nos inquietan cuáles son las preguntas que ellos se hacen. O vamos nosotros con nuestras respuestas antes de haber escuchado sus preguntas. Inquietarse por conocer lo que les interesa, lo que les interroga. Cuando Jesús se acerca a los discípulos de Maús, lo primero que les pregunta es ¿qué conversación traíais mientras ibais de camino? ¿Cuáles son vuestras inquietudes? A estos interrogantes solo Dios sabe dar una respuesta verdadera. ¿Estamos nosotros convencidos, queridos hermanos, perdonad que os lo diga así, sin andar con bromas? ¿Estamos nosotros convencidos de que la respuesta que nosotros tenemos, que es Jesús y que es su Evangelio, es la respuesta más importante que hay en el mundo de hoy? Que ni las tecnologías, ni las ciencias, ni nada puede resolver lo que resuelven Jesús y su Evangelio. Estamos convencidos de que tenemos algo importante que aportar y que tenemos que hacerlo urgentemente, porque hay gente que no se ha enterado. Y nosotros sí, tenemos esa suerte. Tenemos que comunicarlo. Que se puede vivir de otra manera, que hay otro estilo alternativo de vida, que no todo es disfrutar, que no todo es andar corriendo y con prisa, que hay otra manera más tranquila, hombre. Os decía estas cosas de los jóvenes porque yo estoy convencido de que no se puede hacer pastoral vocacional si no se conoce a los jóvenes, si no se está cerca de ellos y, ojo, si no se les quiere. Si pensáis que los jóvenes son el conjunto de todas las maldades sin bondad ninguna, por favor, no trabajéis en pastoral vocacional.
Absteneos porque la cosa encierra mucho peligro. Ahora, si tú quieres a los jóvenes, a pesar de sus fallos y de sus fragilidades, pero les quieres y quieres lo mejor para ellos, y ellos van a notar que cuando les hagas en el momento oportuno la propuesta vocacional, que lo haces por su interés, no porque resuelvas tú ningún problema, sino por su interés. Yo cuando oigo a un cura cómo habla de sus feligreses, enseguida me entero si es cura o está puesto por allí por el ayuntamiento. Si me dice que su parroquia es un desastre, que no hay nada de nada, que aquellos, la gente no sé qué, interesada, que no colabora, todo es negativo, señal de que ese cura no tiene nada que hacer allí. Ahora, si les quiere a sus feligreses, me dirá cosas que tienen fallos, pero lo dice disculpándolos, encajando las cosas en su contexto, les quiere, y porque les quiere, habla de ellos de una determinada manera. Pues para la pastoral en general y para la pastoral vocacional también y de modo singular, hay que querer a los jóvenes, a los mayores. Se me presentó hace poco un señor con 57 años a decirme que sentía vocación. Él se pegó un susto cuando vio que yo le acogía con todo cariño, que le animaba, que le veía entusiasmado y que me alegraba de su entusiasmo. Dice, yo que creí que me iba a echar un rapapolvos, porque ahora vienes a buenas horas, mangas verdes. Bueno, pues en la pastoral vocacional también es importante esto, que es que ellos vean que nosotros respetamos la llamada de Dios y Dios llama cuando quiere, o el hombre responde también cuando quiere, porque la vocación es el juego de dos libertades. La libertad de Dios que llama a quien quiere y la respuesta del hombre que puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser dilatar la cosa y dejar. Este señor me decía que él ya desde niño había sentido la vocación, pero que lo iba dejando y que así se había retrasado hasta ahora. Voy a ir diciendo cosas porque no me quiero marchar sin decirlas. Y una de ellas es lo de la oración por las vocaciones. Seguramente todos rezáis mucho para que Dios envíe operarios a su mies. Y hacéis muy bien. Y además tenéis que hacer que las comunidades, no solo nosotros, pidamos que esta intención surja espontáneamente ya en la gente, en la oración de los fieles, que la gente se inquiete y haga oración específicamente vocacional. Pero también tenemos que orar para que recibamos las vocaciones que el Señor nos manda. Yo creí que me iba a mandar vocaciones de gente joven, pero me las ha mandado de mayores. Si yo no estoy dispuesto a recibir lo que el Señor me manda, yo no confío mucho en resolver el problema vocacional y sacerdotal con vocaciones venidas del exterior. Pero el Señor me ha mandado 2 sacerdotes de Colombia y yo lo que tengo que hacer es acogerlos y acogerlos mi presbiterio. Os voy a decir una cosita para que no la digáis por ahí. Cuando vienen los sacerdotes de fuera, nosotros con la mejor voluntad les acogemos, pero como monaguillos, para que estén a nuestro lado, para que hagan lo que nosotros hacemos y para que, hombre, vienen curas, hechos y derechos, algunos con ya una experiencia importante de ministerio pastoral en su tierra. ¿Por qué no van a poder también ellos aquí aportar cosas nuevas, caminos nuevos, estilos nuevos? Es que todo tiene que ser lo que nosotros digamos, lo que hemos hecho, y recibirlos así como menores de edad. Hombre, por Dios, hay que orar para que el Señor nos ayude a recibir las vocaciones que Él nos manda, cuando nos las manda y cómo nos las manda. No es nada fácil esta historia que parece que no tiene complicaciones. Como tengo más ganas de pasar al segundo punto, pues empiezo ya, por si acaso, que me conozco y no me pille el tren. 5 actitudes necesarias para la promoción vocacional.
Voy a ir enumerando estas y comentando. Primero, asumir vitalmente la prioridad de la tarea. Si yo la pastoral vocacional la dejo para cuando no tenga otra cosa que hacer, pues despidámonos de buenas cenas porque así no llega nunca. La pastoral vocacional hoy en nuestra iglesia es una pastoral urgente. El sacerdote no se improvisa, el sacerdote no llega de la noche a la mañana, necesita una preparación. El otro día uno de estos mayores de mi diócesis que se está con inquietud vocacional ¿y por qué tenemos que estudiar tantos años? Pues una cosita, ¿verdad? Digo, curas de misa y olla se acabaron ya, y para siempre. Vosotros tenéis que tener una formación sacerdotal conveniente, digna, y además la Iglesia lo tiene previsto y es obligatorio. Yo no puedo ordenar a gente buena que a mí se me ocurre con unas catequesis rápidas sobre no sé qué historias. Asumir la prioridad de la tarea porque es una tarea que lleva tiempo, que lleva esfuerzo, que hay que prolongar en el tiempo. Es que comprenderá usted que estas cosas a mí me pasó, también de obispo. Yo decía, a mi edad ya, los jóvenes, ¿qué me dicen a mí los jóvenes? Eso será para otros, para los que vienen ahora. Bueno, pues con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, descubrí que yo con mis años, con mi más de 60 años y ahora 68, todavía tengo que hacer mucho con los jóvenes. Y les he dicho a los curas de mi diócesis de Mondoñedo Ferrol, que son muy mayores, la edad media es superior a los 70 años. Les he dicho, todos vosotros tenéis mucho que hacer con los jóvenes, con una condición, de que cuando estéis con ellos no pretendáis poneros a su nivel en cuestiones de cantantes, de Fórmula 1 y de todas estas cuestiones o de fútbol. No les tenéis ahí nada que decir y nada que enseñar. Pero como quien no quiere la cosa, cuando un joven se pegue a vuestro lado, aunque sean 10 minutos, habladles un poco de cómo descubriste al Señor, de cuál es lo que ahora estás descubriendo y viviendo más intensamente, de cómo has sentido su llamada, de cómo el responder positivamente a Dios te está haciendo feliz. Háblales de esas cosas y verás cómo se te pegan, que no hay manera de despegarles de tu lado. Hablemos de estas cosas a los jóvenes, que les interesan y mucho, y de esto no les habla nadie. En algún caso puede haber pues que uno no se sienta, pues puede colaborar. Primero, con la oración, que es muchísimo. Yo vi una programación de unos religiosos en cuestión de pastoral vocacional que era perfecta, pero casi pluscuamperfecta, de los 0 a 3 años, de los 3 a los no sé qué, todo por edades, todo muy bien, objetivos, acciones, pero se les había olvidado lo de la oración. Aquí ha sido un fallo, Justamente el Señor empieza por ahí. La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad, anda. Se debe haber confundido el Señor, porque estos señores que son especialistas y lo tienen todo programado, resulta que no han metido la oración. Y luego también facilitar cosas. Si hay unos más jóvenes que están cerca de nosotros y nosotros podemos hacer otras cosas de carácter cultural para que ellos puedan dedicarse más a esta gente joven y plantear estos problemas, pues hagamos también ese servicio que es muy interesante. Pero todos podemos hacer mucho más de lo que hacemos en este terreno. Lo que pasa es que nos hemos dado de baja, nos refugiamos en esas historias de que hay poca natalidad. Digo, pues yo confirmo a no sé cuánta gente cada año. No hay niños y no hay jóvenes, pero sí que les hay. No están en la iglesia, pero les hay. Y hay colegios y hay institutos, y no he visto yo institutos, por ejemplo, que se cierre ninguno. Colegios, pues ya sabemos que los pueblos pequeños, por desgracia, se tienen que cerrar. Pero hay muchos más niños y jóvenes de los que creemos. Hoy una vez leí
una expresión de un autor de esos del norte que se pronuncia muy mal y no me aprendí el nombre ni tengo interés demasiado en retenerlo, pero lo que sí que retuve es lo que él decía. La secularización, primero, ni es tan extensa como se nos quiere hacer creer, punto primero, y segundo, ni es irreversible. A esta situación se le puede dar la vuelta. Ahora, si yo creo que esto ya no tiene vuelta de hoja y que esto hay que aguantarlo para siempre, jamás, amén, pues ya no me esfuerzo en cambiar la situación. Gracias a Dios nosotros tenemos algunos resortes que otras naciones no tienen. Ya quisieran los franceses y los belgas tener la piedad popular que tenemos nosotros. La piedad popular nos ha defendido de muchas cosas que si no el zapaterismo rampante se hubiera llevado de calle, pero no se atrevió. ¿Os acordáis que los de Podemos hablaron de quitar la Semana Santa en Sevilla? Y cómo tuvieron que corregir a los 10 minutos porque corría peligro su vida. Tiene sus fallos, hay que purificar la piedad popular, pero nosotros tenemos también unas bases sobre las que podemos edificar y no podemos partir de cero sin más ni más. Asumir vitalmente la prioridad de la tarea. Segundo, la calidad de nuestro testimonio evangélico. Ya he dicho algo, pero tener en cuenta esto, que el papel de los sacerdotes es muy importante en la pastoral vocacional. Ver a un sacerdote que está entusiasmado, que vive a fondo, que está encantado de la vida, que está, pues, legítimamente orgulloso de ser cura y de haber sido llamado. Eso tiene una capacidad de arrancar vocaciones. Uno por uno de los que estamos ahora aquí, en el comienzo de nuestra vocación, ¿no ha habido el testimonio y la cercanía de un sacerdote? Preguntemos, a ver si... Esto es muy importante, el testimonio de un sacerdote. Y luego, pues, el estilo este de vivir. Os cuento de una cosa que me pasó a mí en Roma. Iba a ver los museos vaticanos el último domingo del mes porque era gratuito. Y yo iba a ver pintura, pero en la planta baja había sepulcros y tal, y estaba un profesor franciscano de arqueología con sus discípulos, 8 o 10 no más, y les estaba explicando la diversa simbología de los sepulcros y cómo se podía saber a través de eso de qué siglo eran y qué representaban. Total, que lo hacía con tal entusiasmo y con tal participación del grupo que tenía a su lado, que me pegué a ellos y estuve toda la mañana santa de sepulcros cuando a mí no me interesaba para nada. Cuando oímos a un señor que habla entusiasmado de las moscas del extremo occidente de Oceanía, pues como le oigas que habla con interés y que habla como quien le va la vida en ello, pues dice, mira, a mí no me interesaba nada, pero por lo menos hay uno al que sí que le interesa. Que cuando nos vean a nosotros vivir y hablar del ministerio sacerdotal, digan, por lo menos uno le interesa. Y uno se juega la vida por ello. Tenemos que hablar siempre del Señor como de alguien por el que estamos dispuestos a jugarnos toda esa carta. Que no nos da igual. Ha llegado el tiempo de hablar valientemente de la vida sacerdotal, San Juan Pablo II, como de un valor inestimable y de una forma espléndida y privilegiada de vida cristiana. Los educadores, especialmente los sacerdotes, no deben temer el proponer de modo explícito y firme la vocación al presbiterado como una posibilidad real para aquellos jóvenes que muestren poseer los dones y las cualidades para ello. No hay que tener ningún miedo de condicionarles o limitar su libertad. Al contrario, una propuesta concreta, hecha en el momento oportuno, puede ser decisiva para provocar en los jóvenes una respuesta libre y auténtica. Por lo demás, la historia de la Iglesia y la de tantas vocaciones sacerdotales surgidas incluso en tierna edad
demuestran ampliamente el valor providencial de la cercanía y de la palabra de un sacerdote. No solo de la palabra, sino también de la cercanía, de un testimonio concreto y gozoso capaz de provocar interrogantes y conducir a decisiones definitivas. Como veis, este texto que no tiene desperdicio, Pastores Dabo Bovis, número 39. Voy a por otra. ¿Qué cercanía tenemos nosotros a los jóvenes? A los jóvenes no nos acercamos porque les tenemos un pánico horrible. Y a los niños no nos acercamos porque la catequesis la dan los catequistas y total que no tenemos contacto. ¿Os habéis dado cuenta de este pequeño detalle que es insignificante, pero que para la pastoral vocacional es absolutamente importante? Los que me preocupo yo de lo que están cerca de los jóvenes, los profesores de religión pasan muchas horas con los jóvenes en clase. Me preocupo yo de que ellos también tengan esta inquietud vocacional, de proponer en algún momento la vocación, de hablar bien del sacerdote y de la vocación sacerdotal. Los catequistas que están también cerca de los chavales, les implico en la pastoral vocacional. Le dije yo a una catequista, digo, mira, que es que quería yo que un grupo de profesores de religión y de catequistas, pues, prepararos un poco más y sensibilizaros más en esta pastoral. Dice, no, a mí no me hable de más cosas, que yo ya tengo mucho que hacer. Digo, si yo no te estoy proponiendo ninguna cosa que hacer más, es otra cosa distinta a lo que yo te propongo. Tú vas a dar la misma catequesis que has dado, lo que pasa es que la vas a dar de otra manera, que es lo que me interesa a mí. Cercanía, no solo palabra, decía San Juan Pablo II, sino cercanía. Estoy yo cercano. Y estoy yo cercano también a la gente mayor y respeto, porque el Señor puede llamar a cualquier hora. Yo no tengo derecho a reírme de una vocación porque sea una persona mayor o muy mayor el que me lo dice. La alegría del espíritu. No se trata de jovialidad ni de juvenilidad, que es lo de querer ser perpetuamente jóvenes. Cada edad tiene sus pros y sus contras, y un signo de madurez es similar a la edad que tenemos. Hemos vivido lo que hemos vivido, estamos donde estamos, y si Dios quiere, pues estamos abiertos al futuro. Pero ni nos importa que se diga nuestra edad, ni nos pasa nada, porque los años que hemos vivido, por la gracia de Dios, pues vividos están. Entonces no es cuestión solo de edad, ni cuestión de querer aparentar ser joven, sino que la alegría es esa otra alegría interior que viene del Espíritu, que es un don del Espíritu, y que nosotros tenemos que vivir y que transmitir y enseñar a los demás. Al joven se le puede decir que hay una alegría que depende de unas copas que ha bebido de más, o de una buena comida, que va a tener que estar toda la tarde haciendo la digestión porque somos tan brutos, comiendo lo que hasta que nos pueda casi hacer daño. Pero hay otra alegría distinta. Es una alegría que no depende de que haga bueno o malo, de que me salgan los planes míos o no me salgan, sino que depende de otras cosas. Sentirme hijo de Dios siempre y en todo momento. Entonces, ayudar a descubrir esta alegría que nace de saber que Dios es providente, que se cuida de nosotros, que yo no estoy solo en el mundo, que hay alguien que me echa una mano y que Dios, que es Padre bueno, nos da muchos gozos para disfrutar y para vivir. No solo nos vienen alegrías y cruces, también nos vienen muchas alegrías y mucha resurrección a partir de nuestra muerte. Por lo tanto, creo que es importante este testimonio de alegría, de una alegría permanente que demos los sacerdotes, porque eso tiene un carácter muy importante vocacional. La proximidad a los preadolescentes, adolescentes y jóvenes, ya no insisto en ello porque ya hablé un poquito. La preparación adecuada, sobre todo de lo que se trata en esto de la preparación no es hacer ningún máster en Oxford, sino que es superar
la pereza y el miedo a fracasar. Lo de los miedos es muy peligroso. Hoy todos estamos diciendo que el mundo ha cambiado, que no estamos solamente en una época de cambios, sino que estamos en un cambio de época. Lo decimos eso, convencidos, porque el que nos oiga parece que nos lo creemos, pero luego nos sacamos las consecuencias. Hacemos lo mismo que hacíamos hace 30 años. Repetimos lo mismo con las mismas cosas, hasta los mismos horarios. Si usted quiere que los jóvenes vuelvan a la misa, diga la misa a las 10 y a las 11 de la mañana, que no irá ningún joven, están todos durmiendo. Si no se ha enterado usted, es problema de oído. Invoque a ver a Santa Lucía que le arregle un poco la vista y se entere. En una parroquia de Palencia, del centro de Palencia, cuando pensaron en una misa un poco más especial para jóvenes, descubrieron que la hora buena era las 8 o las 9 de la tarde. Se levantan muy tarde, comen, estudian algo los que estudian y luego es cuando ya puedes contar con ellos para alguna cosa. Hasta en los horarios hay que adaptarse a los tiempos nuevos. No te digo nada en mentalidad. Superar los miedos, que no pasa más, hombre. Tenemos que hacer cosas hoy que son caminos nuevos de evangelización. No podemos hacerlo lo de siempre si ya estamos archiconvencidos de que no da resultado. Estamos viendo, cuidado lo que llevamos, que tenemos catequesis de confirmación, 2 años, 3 años, 5 años y 28 años, pero es igual, al final se alargan. Pues habrá que cambiar las cuestiones para ver si se quedan, qué es lo que vamos... ¿Que fallamos? Pues mira, bendito sea Dios, no vas a acertar en todo y a la primera. Pero nos da un miedo fallar, y nos da un miedo que nos paraliza y que no hay modo. Y encima nos metemos con el que intenta caminos nuevos. ¿Por qué se habrá caído este? Ahora resulta que va a venir a enseñarnos cómo hay que hacer la catequesis de confirmación. Pues tendrán que venir a enseñarnos, porque lo nuestro no es que haya sido muy exitoso, que digamos. Orar por las vocaciones, tareas presbiterales, la pastoral vocacional, tenéis ahí el esquema, ya he comentado un poco eso, sensibilizar a la comunidad parroquial. No es un problema exclusivamente de sacerdotes y de presbíteros y de diáconos. Es un problema de toda la comunidad. Y mientras toda la comunidad no se entere y no rece y no se preocupe y no se inquiete por este problema, pues el problema seguirá estando ahí. ¿Qué hago yo por sensibilizar a la gente de que las vocaciones son también su problema, no mío? Contacto directo con los padres. Hoy, pues tenemos este problema, que como los padres católicos, apostólicos, romanos y de misa diaria, ojo, como se enteren que su hijo está con un cura un poco cercano y le puede plantear el tema de la vocación, le prohíben al hijo terminantemente tratar con el cura. Si tenemos que reunir a los jóvenes, a los chavales, y los padres los tienen que llevar a un determinado lugar donde nosotros les vamos a atender, pues que haya otro cura que se encuentre con los padres y que les vaya mentalizando para que cuando llegue el momento, en vez de poner obstáculos, pues por lo menos faciliten el tema vocacional. Pero hoy es una realidad que hay que trabajar. En nuestra época a veces tenían más vocaciones las madres que los hijos, pero hoy las madres y los padres andan muy escasas de vocación sacerdotal. Hay que saberlo y afrontarlo también. Y luego decirles cosas que son elementales, pero señor mío, ¿cuánto tiempo le hace falta a usted para descubrir que una hija monja y que un hijo cura son los que mejor atienden a sus padres cuando son mayores? ¿Hay que salir a la pizarra y explicarlo esto o qué? Hasta esas cosas pasan, pero hay que decirlo, porque si no, no caen en la cuenta. Son tan obtusos que no... La invitación directa a los muchachos. Yo tengo una idea un poco particular sobre este tema. No sé qué os parecerá a vosotros, pero hoy me parece que el ambiente no está
como para de buenas a primeras hacer una propuesta directa del tema vocacional. Hay que preparar el terreno. Si no preparas el terreno, pues te van a decir que ni se lo han preguntado, ni les interesa, además. Entonces, el acompañamiento no solo es cuando ya uno piensa que tiene vocación, sino antes, mucho antes. Empieza acompañándole, enseñándole a rezar, como decía antes, que escuche y no solo que hable a Dios. Acompáñale iniciándole un poco en lo que es el sacramento de la reconciliación como sacramento de alegría, cómo se vive la Eucaristía, en cada momento, cuáles son las actitudes que se nos piden, cómo tenemos que participar, pero con una participación honda, espiritual. Ayúdale a descubrir cómo lo que le va ocurriendo a él en su vida también puede ser una llamada de Dios. Y si ha muerto su abuela, a lo mejor a través de ese hecho le viene una llamada de Dios. O si su hijo, su hermano se ha marchado a estudiar fuera o a trabajar fuera. Hay muchos elementos en la vida de cada día, y ordinarios o extraordinarios, que pueden ser una llamada de Dios. Tendrás que iniciarle también en que hay que escuchar la voz de los pobres, que a través de los pobres muchos han descubierto una vocación de especial consagración. Hay que ayudarles también a tener devoción a María, que es la Virgen fiel, la que escuchó la llamada y nunca dio un paso atrás, y por eso nos hace falta su ayuda, su protección. Cuando vamos metiendo al chaval o al no tan chaval en todo esto, llega un momento en que a lo mejor ya decimos ahora se le puede ya plantear este tema. ¿Te has preguntado alguna vez si Dios te llama para ser sacerdote? Puede que se quede un poco desconcertado, pero ya tiene el ambiente preparado y por ahí puede apuntar luego una respuesta positiva. Aprender de nuestras deficiencias. ¿Por qué ahora estamos viviendo este tema que a todos también nos preocupa? Hay algunas congregaciones que tienen muchas vocaciones y hay otras que tienen muy pocas. ¿Por qué será? ¿Será todo porque esas razones que nosotros decimos que es para quedarnos tranquilos y no pensar en el problema, es que son todos les comen en el coco, es que proceden de unos movimientos no sé qué, es que con eso ya nos quedamos tranquilos? Pero ¿y si nos preguntáramos qué tienen esos que no tenemos nosotros? No sea que tengamos que aprender de nuestras deficiencias. Y don Juan María Uriarte, que ha hecho este análisis, pues dice él, primero, las congregaciones que tienen muchas vocaciones, hay una iniciación de los jóvenes en la oración muy importante. Hay una práctica del acompañamiento espiritual. Hay una conciencia viva de pertenecer a un determinado grupo eclesial. No son colectivos de imprecisos ni de indecisos. La comunión y el contraste de los jóvenes creyentes con su generación y con el mundo. A veces exageran, pero se plantean siempre la vida como alternativa y como no aceptar los planteamientos mundanos así como así. Y como quería terminar, y vosotros me agradecéis mucho las hojas que he pasado, pues termino con este texto de don Ricardo, que también es conveniente para nosotros. La vocación, que es la llamada de Dios a una persona concreta, con las rupturas que comporta y los horizontes que abre, prosigue durante toda la vida. La vocación no es solo lo que nos ocurrió hace muchos años. Continuamos bajo la mirada invitante de Dios cuando envejecemos, cuando se pierde el privilegio de la juventud, cuando se gasta una cierta lozanía física y psíquica, cuando el paso del tiempo y la experiencia nos han mostrado las posibilidades reales de la vida. Esta no siempre es atractiva y brillante,
La perseverancia paciente y fiel vive de lo escondido, de los resortes últimos y de las motivaciones más hondas. Las situaciones de prueba son oportunidades inestimables para purificar la vocación, para radicarla más esperanzadamente en Dios y menos en nuestra capacidad y en nuestras ilusiones, para mostrar el rostro de la fidelidad pascual, es decir, de la comunión con Jesucristo en sus padecimientos y en su victoria.